Lo que les quiero compartir es algo que el Señor me habló esta semana y la semana pasada, como que viene hace 2 semanas hablándome al corazón. Y, y bueno, es muy lindo como para guardárselo, ¿no? Cuando algo de Dios viene así directo y te empieza como a llevar a más profundidad, es algo para compartirlo con la casa, con mi familia. Así que la prédica de hoy se llama Sublime Gracia. Hay un autor que a mí me encanta y que por ahí ya lo nombramos cada tanto acá, que es C.S. Lewis. C.S. Lewis es, además de un autor, fue como un gran filósofo, quizás el mayor filósofo del siglo pasado, perdón, y es el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿sí? Y de tantos otros libros que son como claves en lo que es el intelectualismo cristiano o la intelectualidad cristiana, la filosofía, la defensa de la fe. Y en una conferencia muy importante, que era una conferencia sobre religiones comparadas, a él se le preguntó cuál era la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Estamos hablando de el filósofo del siglo pasado, o sea, el filósofo cristiano más influyente quizás. Y podría haber dado una súper respuesta elaborada, súper argumentada, y él respondió, eso es fácil, la gracia. Solamente dijo una palabra, la gracia. La gracia es un concepto tan rico y tan clave para entender el Evangelio, y tiene tantas implicancias en la vida del creyente que es importante no dejar nunca de querer aprender más sobre ella y pedirle al Señor que traiga mayor revelación sobre la gracia y sus implicaciones en nuestra vida, ¿no? La noción de que el amor de Dios nos llega gratis, sin condiciones, parece ir en contra de todas las nociones humanas, ¿no? De todos los instintos de la humanidad. No por algo todas las demás religiones tienen como un camino para ser aprobado por Dios, ¿no? Por ejemplo, los budistas tienen el noble camino óctuple, los hindúes tienen la noción del karma, de todo lo que vos haces tiene una consecuencia, ¿sí? Los musulmanes tienen los 5 pilares del Islam que vos tenés que sí o sí cumplirlos, o si sos un islámico más fundamentalista tenés la ley Sharia, la ley islámica, que es muy difícil y muy, muy fuerte. Incluso en el judaísmo está el pacto, ¿no? El pacto judío. Pero solo el cristianismo se atreve a hacer incondicional el amor de Dios. Solo en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos esta incondicionalidad del amor de Dios. Pero ¿cómo lo podemos definir a la gracia? La gracia es el favor libre de Dios hacia los que no la merecen. La gracia justamente, valga la redundancia, es gratuita, ¿no? De ahí viene la palabra, es gratuita, no puede ser ganada. Hay un autor que a mí me encanta, a los que les gusta leer, hay un autor que a mí me encanta, que seguramente lo oyeron nombrar, se llama Philip Yancey, y él escribió un libro sobre la gracia, que se llama, en inglés, ¿qué es lo grandioso sobre la gracia?, ¿no? Y él ahí dice que la gracia justamente es como una sola palabra que contiene la esencia del Evangelio, de la misma manera que en una gota de agua podemos llegar a ver la imagen del sol. Qué fuerte, ¿no? Una sola palabra. Y es que la vemos como un hilo conductor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque se empieza a desarrollar en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo se completa y se perfecciona en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Jesús. Lo que vemos como hilo conductor y lo que a mí me encanta sobre la gracia es que vemos que el plan de Dios desde un principio es hacer a estas personas pecadoras que jamás podrían llegar a la presencia de Dios, es salvarlas a través de su Hijo, su único Hijo, perfecto, santo, y que además para este plan redentor, para llevarlo a cabo,
escoge a personas imperfectas, las menos calificadas, las marginadas. Si uno se pone a leer la Biblia y empieza a leer cómo el líder que llevó a Israel a salir de Egipto era una persona que era tartamudo, que había matado a alguien, o que incluso para salvar a unos espías Dios escogió a una prostituta, a Rahab, y así va encontrando diferentes personas que Dios las escoge y que eran las menos aptas, pero Él las decide escoger justamente por su inaptitud, para que Él pueda glorificarse, para que en todo vieran su gracia, que todo lo que ellos cumplían, que el rol que cumplían en el plan redentor de Dios era porque Él los había escogido. La gracia es que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Es que Él te fue a buscar, no lo fuiste a buscar vos a Él. Él te buscó en tu peor momento, en tu pasado, en ese momento donde lo necesitabas. Él fue y no tuvo miedo de ensuciarse, fue y te buscó sucio. Y te rescató y te limpió con su sangre. Y te hizo apto y te dio los derechos de hijo. Eso es la gracia, entre otras cosas, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto. Hay un misionero que fue metodista, un misionero metodista que fue hijo de misioneros en la India, que creció en una comunidad donde obviamente en la India hay un sistema de castas. Imagínense la inigualdad que hay y con la que creció esta persona. Se llama David Simmons y es un autor y líder metodista. Él decía que él resume su carrera de esta forma. Dice, hace muchos años yo llegué a la conclusión de que las dos causas principales en la mayoría de los problemas emocionales entre los cristianos evangélicos son estas: no saber comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicional de Dios, y no saber comunicar ese amor, perdón y gracia incondicionales a otras personas. Nosotros podemos leer o escuchar o investigar mucho sobre la gracia y sin embargo podemos no vivirla día a día. Quizás el concepto de la gracia o la buena noticia de la gracia no ha penetrado al nivel de nuestras emociones, y por eso hoy me gustaría hablarte sobre 3 implicaciones que tiene la gracia y que pueda cobrar vida dentro de nosotros, ¿sí? La primera que quiero mencionar es que la gracia nos brinda completa seguridad. La segunda es que su gracia nos trae humildad. Y la tercera es que su gracia nos acerca a los perdidos y quebrantados. Vamos con la primera. Quiero que vayamos a Hebreos 4:16, y si no lo podemos leer en la pantalla, vamos a hablar de cómo su gracia nos brinda completa seguridad. Leemos en Hebreos: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El contexto de este versículo de Hebreos 4:16 es el autor, y digo autor porque hasta el día de hoy no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. El autor está explicándole a los creyentes de trasfondo judío que solían practicar la ley de Moisés, que ya no necesitaban hacer todos esos preceptos y que no necesitaban hacer todos esos sacrificios diarios que hacía el sumo sacerdote por sus pecados. En el judaísmo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo podía el sumo sacerdote matar, ¿sí?, un cordero, matar un animal, derramar la sangre y entrar y expiar los pecados del pueblo. Pero con Jesús, el Cordero perfecto, todos tenemos ese acceso al lugar santísimo, a la presencia. Eso que era exclusivo para los pocos escogidos, porque el sumo sacerdote tenía que ser encima de una tribu, tenían que ser de la línea de Aarón, eran pocos los escogidos. Y sin embargo, hoy la Biblia dice que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes,
que el sacrificio de Jesús nos dio el acceso a esa presencia preciosa de la cual solo podía disfrutar una persona. Y hasta que no muriera esa persona, no se volvía a elegir otro. Era algo muy, muy importante, ¿no? Y el autor les está diciendo, ustedes pueden entrar confiadamente, con confianza ahora, al trono de la gracia de Dios. Cuando el enemigo quiera empezar a plantarte dudas sobre tu salvación, sobre si sos apto, sobre si sos adecuado para empezar ese sueño que Él puso en vos, o si sos el apto para empezar ese grupo de crecimiento, porque lo estás pensando y no sabes si lo vas a poder hacer. Si sos apto para arrancar esto que Él puso en tu corazón, recordale, decí este versículo bíblico en voz alta y recordate, yo puedo entrar con confianza al trono de la gracia de Dios. Yo puedo entrar con confianza, no tengo que tener miedo. Cuando empiezas a escuchar tu autocrítica en tus pensamientos de tu inaptitud, decís, yo soy apto, pero porque Jesús me hizo apto, porque su sangre me hizo apto, porque Él me hizo hijo, Él me hizo hija, Él me perdonó. Mis pecados ya fueron pagados. Cuando llegue la tentación, por eso este versículo me encanta, porque dice que haya en gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Van a haber momentos, quizás no hoy, pero va a haber un momento en que vas a necesitar ser recordado de esta gracia. La vas a necesitar, así que anda seguido al trono de la gracia de Dios, anda seguido al trono de papá para pedirle que, Señor, hace tu gracia evidente en mi vida, yo recibo tu gracia, sin vos no soy nada. Dios te dice, sos mi hijo, mi hija, no por tu obediencia, no porque digas las palabras correctas siempre, no porque no te equivoques nunca, no porque no tengas temor de ir en pos de lo que te pido, sino por mi pura gracia. ¿Sabes lo liberador que es eso? Qué liberador que no tenemos que hacer nada para que... No sé, yo pienso en mi papá y digo, no todos por ahí tuvimos quizás un buen papá. Por eso podemos pedirle, Señor, papito, revelame, que se haga carne en mí lo que vos sos como Padre Celestial. Porque te voy a decir algo, un padre que ama a su hijo, por más de que un hijo le rompa algo súper valioso, no lo va a dejar de amar. Es más, cuando vaya todo sucio, ¿qué hace el papá? No le dice, no me toques. No, el hijo va todo sucio corriendo y vos ¿qué haces? Lo abrazás igual, lo agarrás igual. Esa es la imagen de Dios con nosotros. Que aunque vos estés sucio, que aunque estuvimos sucios, Él vino y nos abrazó igual. Uy, me encajé el micrófono. Aunque yo soy torpe, Él me pone igual acá, ¿entendés? Ese es Dios, esa es la gracia dentro de nosotros. Si te cuesta, si pensás que esto es un concepto en que te cuesta aceptar, decirle a Dios, Espíritu Santo, hace que esto como cobre vida en mí. Hace que mentalmente y emocionalmente y espiritualmente yo lo capte. Pedíselo ahora a Dios mientras estás escuchando esta palabra. Número 2. Su gracia nos trae humildad. Vamos a Efesios capítulo 2, del 4 al 9, y después vamos a leer 2 Corintios 12, versículo 9. Efesios 2, del 4 al 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vamos a 2 Corintios 12:9. El apóstol está hablando de un aguijón que tiene en su carne, ¿no?
un problema de salud quizás muy fuerte. No lo sabemos con certeza, no sabemos cuál es ese aguijón que tenía Pablo, pero él dice que él le pidió a Dios que se lo sacara, que él se llevara ese aguijón de su carne, y Jesús le respondió: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hay muchas cosas que el mundo puede hacer mejor que la iglesia, se los puedo garantizar. Si nosotros queremos hacer acción social, les puedo garantizar que puede haber organizaciones que lo hacen mejor que nosotros, con más recursos, con gente, no sé, hipercapacitada, con MBAs, Masters. Si queremos hacer, no sé, ir a las cárceles, no sabemos si lo vamos a hacer mejor que otras personas capacitadas. Pero hay una cosa que el mundo no puede hacer, y es ofrecer gracia. Y la Biblia dice que su iglesia somos los administradores de la gracia de Dios. O sea que hay un ministerio, hay algo que el Señor sí le dio a la iglesia por encima de cualquier institución en el mundo, y es la gracia. Ahí hay algo que tenemos, pero todo lo demás podemos no ser los mejores, y está bien aceptarlo. ¿Por qué pensamos que solo por el hecho de ser cristiano yo voy a ser mejor madre que una que no es creyente? No estudié todos los cursos, no sé tanto de pedagogía, no me leí todos los libros porque no tengo todo el tiempo. Es humildad decir: ¿sabes qué? Ella puede ser mejor madre que yo. Porque justamente yo necesito más a Dios. Justamente necesito más del Señor para que Él me dé la gracia y la sabiduría para criar a una hija. Eso es humildad. Y ¿saben qué? El mundo necesita creyentes con esta actitud de humildad, que acerque a las personas. No pongamos una barrera y nos creemos superiores que todos porque somos creyentes, tenemos la verdad absoluta. No la tenemos. Tenemos la verdad que es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad. Pero en todo lo demás somos work in progress, ¿no? Estamos ahí en progreso, aprendiendo. No tenemos la absoluta verdad sobre todo. Y tener esta actitud de humildad de decir: ¿sabes qué? No sé, pero estoy aprendiendo sobre esto y le estoy pidiendo a Dios que me dé gracia para aprender sobre esto. ¿Saben cómo eso atrae a las personas? ¿No las alejamos? Cuando una persona es pegante y piensa que no, porque el cristiano tiene que ser el mejor el mejor político, el mejor... No. Nosotros le pedimos al Señor que Él nos enseñe, que Él se glorifique en nosotros. Pero justamente porque no somos los mejores, Él nos escoge. Porque no somos los mejores, somos quienes más necesitamos de Dios. Él da gracia a los humildes. ¿Sos bueno haciendo dinero? Es pura gracia, es un don de Dios. Y Él te abrió las puertas y Él te dio ese don para que vos edifiques su reino. ¿Sos bueno en el conocimiento bíblico? Seguramente Dios te proveyó para ese seminario, o te dio esa beca, o te dio una familia que te apoyó para que estudiaras, o te dio la salud todos esos años para que estudiaras la Biblia. Ponelo al servicio de Dios. Ponelo a servicio de su iglesia. Lo que tengas es por Él. Y Él te escogió no porque eras el más apto, sino el menos apto en esa área, para que justamente Él pueda glorificarse. Así que lo mejor que puedes hacer si tenés un llamamiento de Dios en un área específica es reconocer tu debilidad. Decirle: Señor, en esta área quiero crecer más, pero quiero que vos te glorifiques en mí. Cuando vos presentás tu instrumento delante de Dios y le decís: glorificate en mí, le estás desencadenando el poder de Dios directamente. Decís: Dios, glorificate vos. Si vos te confías en tus propias fuerzas, si pones tu confianza en tus propias fuerzas, va a ser muy limitado lo que llegues a hacer y te vas a cansar. Y es cansador. Pero si vos se lo entregás a Dios y le decís: Señor, todo lo que tengo es por gracia tuya. Glorificate vos. Es infinito, es ilimitado el poder de Dios y lo que Él puede llegar a hacer cuando somos
instrumentos en sus manos, vasijas frágiles, pero que contienen ese tesoro. Así que empezá a gloriarte de tus debilidades, empezá a exponerlas sobre la mesa cuando te acerques a papá, cuando ores con Dios, cuando hables con Dios, exponelas. Anda ahí, al trono de la gracia, anda ahí y exponé tu debilidad. Cuando hables con tus amigos, exponé tu debilidad. No hay nada que atraiga más a otra persona que alguien que tiene una actitud de aprendizaje y de que no se las sabes todas y que no tiene el conocimiento sobre todo y no tiene todas las respuestas. Cuando pensamos, uno tiene que autoconocerse, ¿no? Pedirle a Dios, Señor, ayúdame a autoconocerme. Y yo digo, yo no las sé todas. Y yo tengo una tendencia, porque soy re ñoña, a creer que sé todo. Es más, si no sé algo, me pongo a investigar enseguida y trato de... Y como yo sé que soy así como ñoña, digo, Señor, por favor. Y trato de decir, no quiero ser esto, porque esto aleja a las personas. Aleja a las personas, alguien que cree que tiene todas las respuestas. Pero ¿sabes qué? Si vos te sentás y escuchás a un amigo que está alejado de la fe y no lo intentás convencer de que, sino simplemente lo escuchás, ¿sabes cómo eso lo va a traer? ¿Cómo él le va a tocar de otra forma? A ella le va a tocar de otra forma. Ver que alguien simplemente lo escucha. Simplemente lo escucha. Me estoy adelantando un poco, pero va por ese lado. Jerry Bridges, que es un autor que escribió varios libros muy lindos, es un autor creyente, cristiano, muy reconocido, tiene una frase sobre la gracia que se hizo como súper reconocida, que dice, tus peores días nunca son tan malos que estés más allá del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. La Biblia habla de la gracia y de la humildad como un ciclo que se retroalimenta, porque Él dice que todo lo que tenemos es por gracia, para que no nos jactemos, y después dice, pero Él da más gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Es un ciclo que se retroalimenta, vicioso, ¿no? Virtuoso, thank you, gracias. Entonces, Él nos da gracia, por ende, no nos podemos jactar de nada, y eso produce en nosotros humildad, y dice la Biblia que Él da más gracia a los humildes. La gracia y la humildad van de la mano. Él escoge a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para mostrar su poder. Tus peores días nunca son tan malos que estés más allá del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca son tan buenos que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Vamos a la tercera. Su gracia nos acerca a los perdidos y quebrantados. Hay un pasaje en Mateo, que está del capítulo 10, desde el 6 al 8, y dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanan a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Me encanta porque este versículo, otra versión dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muchas veces escuché este versículo usado con el tema del dar, ¿no? Dinero. Pero el contexto de este versículo es que vayamos a los descarriados, y donde quiera que vayamos tenemos que predicar el mensaje y además sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos. Pensemos quiénes son los leprosos de nuestro día, ¿no? Y expulsar a los demonios. En otras palabras, ir nosotros, escuchar a esas personas, ayudarlas a sanar emocionalmente. Orar si está enfermo o orar por algún pariente que esa persona tenga enferma. Ir a un hospital a orar por un amigo, por el pariente de un amigo enfermo.
el pariente enfermo de un amigo, acercarse a los leprosos de hoy, que eran los marginados de esa época, ¿no? A quienes Jesús se acercaba, pero nadie se acercaba. De hecho, no podían entrar en la ciudad los leprosos. Siempre estaban a las afueras de la ciudad, no podían entrar. Estaban fuera de todo, eran alienados. No sé qué sería un leproso hoy en día, pero cuando pensaba en esto le decía, Señor, ¿qué sería un leproso hoy en día? Y no se me venía como algo concreto, les soy sincero, pero pensaba en qué personas están alienadas y pensaba en casos de personas con fuerte depresión. Entonces, quizás todos tenemos un amigo o algún conocido que tiene depresión y está hace mucho tiempo alienado, solo y nadie lo llama. O, vamos a ser sinceros, a veces es difícil estar cerca de alguien con depresión. Seamos sinceros, no siempre es fácil estar con alguien que tiene depresión, ¿no? Es medio bajón, justamente, está pasando por una depresión. Pero que Dios nos dice, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, vayan. O sea, no dice tráelo a la iglesia. ¿Saben por qué no dice tráiganlos? Porque una persona que aún no experimentó la gracia de Dios no puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Necesita que alguien le muestre la gracia de Dios. Acá Jesús no dijo, tráiganlos. Dijo, básicamente lo que les estaba pidiendo es que haya una demostración de poder, una demostración de la gracia de Dios. Dijo, si está enfermo, vayan y oren por él. No importa que esa persona esté alejada de Dios. Anda y ora por ella. Visítala. Llámala por teléfono. Invítala a comer a tu casa. Yo sé que en este momento Dios te está poniendo en la mente personas que están alejadas de la iglesia y alejadas de Dios, o peleadas con la iglesia. Porque el Señor, cuando me dio este mensaje, me trajo personas a la mente, imágenes, y me dijo, ¿hace cuánto que no llamas a esta persona? O la llamaste, le mandaste mensaje y te respondió hasta ahí. Volvé a intentarlo. Volvé a intentarlo porque esta persona fue herida y no puede entrar confiadamente. Necesita que mi gracia le sea llevada al lugar donde está. Y nosotros somos administradores fieles, dice la Biblia, de la gracia de Dios. Si somos administradores, tenemos que ir y repartir la gracia de Dios a los lugares que más lo necesitan. Así que cuando lean el versículo de vuelta o les mencionen lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente, piensen en esto. El Señor te restauró. Vos seguramente varios de acá fuimos restaurados emocionalmente. Recibimos sanidad. Seguramente alguien oró por nosotros. Seguramente alguien invirtió tiempo en nosotros ayudándonos a salir de una depresión o de, no sé, de una falta de perdón, o simplemente necesitábamos consejería y nos la brindaron. Bueno, eso que recibiste, dalo. Dalo. Porque la gracia de Dios, sí o sí, nos lleva a extender esa gracia a otras personas, a los perdidos, a los quebrantados de corazón, a los que más necesitan experimentar su gracia. Me tomo mi tiempito. No puede haber escasez de la gracia de Dios dentro de la iglesia, porque la iglesia justamente fue fundada para proclamar, en las palabras del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Me encanta esto porque la gracia de Dios tiene diversas formas y eso está genial. No tiene que verse de una sola manera. O sea, que una persona que tiene mucho conocimiento de algo te lo dé gratuitamente. Hoy habiendo curso pago por todo, ¿no? Por cualquier cosa hoy en internet tenés que tomar un curso o pagar algo. Que alguien se siente y te quiera ayudar a salir adelante en la vida y vea que vos tenés un potencial por ahí y diga, Dios a mí me dio mucho. ¿Cómo puedo dar de lo que yo tengo? Bueno, no sé, yo sé hacer esto. Voy a enseñar a alguien a hacer esto. Si no tiene un oficio, lo puedo ayudar, no sé. Y que alguien se siente con vos y te enseña algo muy valioso, porque el conocimiento es poder, ¿no? Dicen, que te lo brinde gratuitamente, eso es
una forma de gracia de Dios. Que vos invites a alguien a comer que no puede pagarse una comida, eso es otra forma de gracia. Hay muchas formas de mostrar la gracia de Dios y como somos todos distintos, Dios dice, ustedes son todos administradores fieles, pero de mi gracia que tiene diversas formas. Y eso me encanta porque habla del cuerpo, porque cada uno de nosotros cumple un rol distinto, pero todos podemos ser administradores de su gracia. Así que no descuidemos la misión de la iglesia como refugio de gracia en este mundo falto de gracia. ¿Cuál es el aroma que dejamos al mundo como cristianos? La iglesia debe ser el lugar al que puedan acudir libremente una persona que está pasando por un divorcio, una persona que haya quedado en la quiebra, un adicto, una persona que se prostituya. Por algo estas personas se acercaban a Jesús y Él no las echaba fuera. Por algo se acercaban a Él. Y Él dejaba que se acercaran y que le hicieran preguntas, que enjuagaran con lágrimas sus pies, o tomaba agua y les pedía aguas a ellos y tenía una conversación con estas personas. No las echaba fuera. Seamos administradores de la gracia de Dios. Puede ser que por un tiempo vos también, y esto lo digo para el que quizás esté escuchando por internet o esté acá también por primera vez después de mucho tiempo o lo que sea, pero puede ser que hayas rechazado a la iglesia o te hayas apartado de ella porque encontraste muy poca gracia en ella. Pero seguramente regresaste o estás hoy acá porque la realidad es que en el mundo hay mucha menos gracia. Y Dios me decía, decile esto, y esto se los digo así como lo escuché. No rechaces a todo el cuerpo porque un miembro te hirió, porque un miembro te dio poca gracia. No rechaces a todo el cuerpo por eso. En todo caso, mandemos a ese miembro en rehabilitación, ¿no? Si te duele, si al cuerpo le duele ese miembro, que vaya a rehabilitación o recibamos un trasplante. Nos podemos ir a otra iglesia, a otra congregación. No iglesia porque la iglesia es una sola, pero a otra congregación. Pero no rechaces al cuerpo de Cristo entero porque uno de esos miembros te hirió. Antes de acusar a los que no te mostraron gracia, reflexiona. Todos hemos dado menos gracia de la que hemos recibido. Lo voy a repetir. Todos hemos dado menos gracia de la que hemos recibido. Porque, bueno, la parábola del deudor trata de esto, ¿no? Porque el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Jesús por nosotros, fue el mayor acto de gracia que hemos recibido. Así que, ¿cómo no vamos a perdonar al que nos hirió? ¿Cómo no vamos a extender gracia al que la necesite? Tus peores días nunca son tan malos que estés más allá del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca son tan buenos que estés más allá de la gracia de Dios. Vamos a orar. Quiero hacerte un par de preguntas y mientras orás, yo te quiero invitar a que pienses como entrar confiadamente al trono de la gracia. Puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, recibir gracia acá, ahí donde estás, como vos lo sientas, como el Señor te guíe. Si sentís que querés venir al trono de la gracia, al altar, como vos quieras, o puedes hacerlo ahí. Pero yo te voy a hacer un par de preguntas que el Señor me dio para preguntar, porque este mensaje Dios me decía, es para todos. Si vos pensás que no es para vos, pedile al Espíritu Santo que te dé la aplicación, porque es para todos. Porque hay personas que al día de hoy no han entendido la magnitud de la gracia de Dios en sus vidas. Porque por mucho tiempo vivieron pensando en todo lo que tenían que hacer. Quizás saliste de una iglesia muy legalista, de un lugar donde te decían todo lo que tenías que hacer, que no tenías que hacer, que podías comer, que no podías hacer, dónde podías ir. Y Dios te dice, bástate mi gracia. Ya está. No se trata de lo que vos hagas o no hagas. Es por mi Hijo Jesús que vos hoy podés estar en plenitud, en una comunión perfecta conmigo. Quizás sos de las personas que sí, que supo recibir gracia y no tiene un problema en tener esa intimidad con Dios, pero ¿sabés qué? Le cuesta tener gracia con los demás.
somos muy duros a veces con otros. O juzgamos. Tenemos una tendencia a juzgar al que está a favor del aborto. Y vos no sabés, la Biblia dice, nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos sacó de ahí. Juzgamos al que piensa distinto a nosotros. Y Dios te dice, yo te extendí mi gracia, ¿por qué mejor no le mostrás gracia a esa persona? Esa persona está alejada, esa persona comete esos errores porque fue herida, porque vivió una vida que vos no sabes nada, no sabes el pasado de esa persona, no sabes qué infancia tuvo para juzgarlo, para juzgarla. Así que quizás seas de las personas que le tienen que decir al Señor, perdóname porque no sé, pero enséñame y mostrame cómo puedo dar gracia a otras personas, cómo puedo ser un instrumento de tu gracia. Quizás la generosidad es un área donde debas crecer. Empezá a pensar en todo lo que el Señor te dio a vos. Y no hablo de generosidad de dinero, no hablo solo de eso, porque sí, también es eso. Pero no es solo eso. Pensá en la generosidad del tiempo. Hoy en día somos muy individualistas con nuestro tiempo. Muy individualistas con nuestro tiempo, y el Señor te da la vida. Él es el que te sustenta todos los días. Vos te despertás a la mañana porque Él te sigue sustentando con vida. El día que Dios no quiera que estés acá, te vas. Así que si Él te da la vida, ¿qué son unas horas, unos minutos para servirle? Para darle a otro, para sembrar en otra persona oídos, abrazo, o para lo que sea, limpiar la casa de Dios. No sé, su gracia tiene múltiples formas. Así que tené un tiempo en este momento y decirle, Señor, yo no puedo confiar en mis propias fuerzas, no puedo confiar en lo que yo haya estudiado, hecho, cómo me haya preparado. Es por tu gracia. Es por tu gracia que hoy estoy donde estoy. Es por tu gracia. Y empecé a agradecerle a Dios. Porque eso me pasó esta semana. El Señor me regaló cosas tan lindas. Hace un par de semanas viví cosas muy potentes. Y sueños que tuve cuando yo era una niña se cumplieron. Hubo imágenes que yo había visto cuando era chiquita y se cumplieron hace un tiempo. Y yo decía, Señor, ¿cómo cumpliste todo esto? Yo no soy nadie. Fue lo que Mefiboset le dijo a David, yo soy un perro, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar en la mesa del rey todos los días? Yo no soy nadie. Y tener un corazón así con el Señor y decirle, Señor, yo no soy nada sin vos. No soy nada. No soy nada, decirle. Pero en vos soy coheredero con Cristo. Y Él dice que Él nos sentó en las regiones celestiales. Él nos está diciendo que Él nos hizo coherederos. Y si nos sentó en las regiones celestiales con Él, quiere decir que nos hemos sentado cerca del trono. Por ende podemos ir confiadamente al trono de la gracia y sentarnos al lado de papá. ¿Por qué no tenés ese tiempo ahora de decirle, Señor, hace tu gracia manifiesta en mi vida? La palabra gracia es también favor en el Antiguo Testamento. Dios te puede dar favor delante de los hombres, de las personas, te puede llevar a puestos donde Él te va a dar de su gracia, pero solo si reconoces que vos sin Él no sos nada. Adóralo, adóralo.